¿Quién era Gregorio Cárdenas? Es considerado uno de los primeros asesinos seriales mexicanos. Nació en la Ciudad de México en 1915 y falleció en California en 1999. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de México. Previo a su detención realizaba estudios en química. Los reportes indican que en su niñez sufrió daño neurológico, que provocó cambios en el comportamiento de Gregorio. El más notorio fue la crueldad animal. Fue acusado del homicidio de 4 mujeres, 3 de ellas menores de edad y otra de 21 años. En septiembre de 1942 fue detenido por estos crímenes. ¿Quiénes fueron sus víctimas? María de los Ángeles González, de 16 años, dedicada a la prostitución, el 15 de agosto de 1942. La segunda víctima se desconoce su identidad. En principio se pensó que se trataba de Raquel González León, de 14 años, pero tiempo después apareció viva. La tercera fue Rosa Reyes Quirós, de 16 años, quien también trabajaba como prostituta, el 23 de agosto del mismo año. Y Graciela Arias Ábalos, de 21 años, compañera de Gregorio de la carrera en Ciencias Químicas, hija de un importante penalista de ese tiempo, el 2 de septiembre de 1942. Carrera delictiva de Gregorio Cárdenas. A su primera víctima la asesinó el 15 de agosto de 1942. ¿Cómo la contactó? Gregorio recogió en su vehículo a una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González, que estaba dando servicio en la calle. ¿Cuál fue su modus operandi? Llevó a su domicilio a María. Alrededor de las 23 horas, y después de sostener relaciones sexuales con ella, la joven fue a lavarse al baño de la casa de Gregorio y mediante una forma de ataque sorpresa, la estranguló, utilizando como herramienta para esto un cordón. La víctima no opuso resistencia. Para ese momento Gregorio ya la había sometido. Una vez muerta, Gregorio llevó el cadáver al patio y allí la enterró como forma de eliminar evidencia. Al estar en casa de Gregorio, no habría otra evidencia que ocultar. La madrugada del 23 de agosto fue el día en que asesinó a su segunda víctima. ¿Cómo la contactó? Nuevamente se trató de una prostituta que tenía 14 años. Contrató sus servicios sexuales, llevándola después a su domicilio. ¿Cuál fue su modus operandi? A ella le sorprendió que su cliente tuviera una amplia biblioteca en su casa. De hecho, tras llevarse a cabo el acto sexual, se dedicó a mirar algunos de los libros de Gregorio. Mientras hojeaba uno de ellos, él la atacó de forma sorpresiva con la misma herramienta que la primera víctima, un cordón. Alrededor de las 5 de la mañana, también fue llevada a enterrar al patio de Gregorio, eliminando otra evidencia de sus crímenes. Su tercera víctima se concretó la noche del 29 de agosto. Se trató de Rosa Reyes Quirós, otra menor de edad, quien según reportes no llegó a tener relaciones sexuales con Gregorio. ¿Cómo la contactó? Rosa se dedicaba a la prostitución al igual que las 2 primeras mujeres, así que el contacto se dio en la calle, cuando Gregorio contrató los servicios sexuales de Rosa. ¿Cuál fue su modus operandi? El entorno en el que ya vivía Gregorio provocó cierta desconfianza en Rosa, quien se dirigió al laboratorio que tenía Gregorio para curiosear sobre su cliente. Allí, mientras veía unos matraces y algunos tubos de ensayo, Gregorio la atacó por sorpresa, como a sus 2 anteriores víctimas. Rosa fue la única víctima que según reportes presentó resistencia. Pero finalmente también perdió la vida. A ella la enterraría atada, pues ya no tenía mucho espacio en el lugar donde había enterrado a las otras 2 mujeres, eliminando también esta evidencia de su crimen. El último crimen ocurrió 4 días después, el 2 de septiembre. Gregorio cortejaba constantemente a una chica llamada Graciela Arias Ábalos. Ese día, Graciela esperó a Goyo afuera de la Escuela Nacional Preparatoria. Gregorio pasó por ella en su auto, supuestamente para llevarla a su casa. Al llegar afuera de la casa de Graciela, y aún dentro del auto, le habló de su amor por ella. Graciela lo rechazó, y entonces él intentó besarla.
Ella le dio una cachetada y fue cuando Gregorio la comenzó a golpear utilizando la manija del auto, hasta matarla. Ella no opuso resistencia al ataque. Gregorio llevó su cadáver hasta su propia casa, lo puso sobre el catre donde dormía, lo envolvió en una sábana y, ya en la madrugada del 3 de septiembre, la enterró. El lugar donde lo hacía ya no tenía espacio, así que quedó con partes del cuerpo fuera. Se presume que tuvo actos sexuales con los cadáveres de las mujeres. Fue descubierto después de ser entrevistado en el psiquiátrico, en el que posterior al último homicidio, pidió a su familia lo llevaran pues no se sentía bien. Esto fue utilizado por Gregorio para justificar locura, misma locura que lo hizo fugarse de la cárcel y al ser recapturado decir que solo se había ido de vacaciones, o contar que había descubierto una pastilla para hacerse invisible, que solo era gis. El servicio secreto resolvió el caso. Versiones señalan que el padre de Graciela contrató a un investigador privado, que llegó hasta Gregorio como la última persona que vio a Graciela. Con esa información y después de una fuerte entrevista confesó el homicidio de Graciela, y fue cuando también descubrieron en el patio de su casa los cuerpos de Graciela y las otras 3 mujeres. Otra versión habla que la denuncia del extravío de Graciela se había hecho el 2 de septiembre a las 17 horas. Se realizaban las investigaciones del caso, cuando el agente número 35 se percató de las declaratorias de 2 vecinas que habían reportado un hedor cerca de su casa. Las vecinas, costureras de oficio, que tenían su taller de modas en el número 18 de Marzo del Norte, percibieron un olor a carne en descomposición desde hace 3 o 4 días. Un hedor peculiar que inclusive había traído grandes moscas que se identificaban en la fauna cadavérica. En su cuarto de estudio, los investigadores hallaron un diario, escrito de puño y letra de Gregorio que decía: el 2 de septiembre se consumó la muerte de Gracielita. Yo tengo la culpa de ello, yo la maté, he tenido que echarme la responsabilidad que me corresponde, así como las de otras personas desconocidas para mí. Su condena fue de 34 años. Recibió indulto presidencial después de cumplir su sentencia debido a su comportamiento honorable. Gregorio Cárdenas se reintegró a la vida social. Se casó en 1954 por segunda ocasión, todavía estando en Lecumberri con Gerarda Valdés, con quien tiene 4 hijos. Después de toda esta fama que le rodeaba a Gregorio, la misma Gerarda Valdés aseguró que se convirtió en un esposo y en un padre ejemplar. Ya con una carrera de abogacía, él la empieza a ejercer con buenos resultados, porque tiene muchos contactos dentro de los penales e incluso regresó a prisión, pero de manera distinta, ahora a defender a otros reos. Él se dedicó a defender a reos dentro de Lecumberri y otras prisiones, lo cual le permitió tener una buena situación económica, que lo llevó a tener la oportunidad de cambiar de residencia, mudándose a Estados Unidos, donde muere de causas naturales. ¿Por qué estas víctimas? En el caso de María de los Ángeles, de Rosa Reyes y de la víctima sin identificar, eran víctimas desconocidas para Gregorio, tenían un riesgo alto de ser víctimas de algún tipo de delito. Las 3 se dedicaban a la prostitución y esta es una actividad que deja vulnerable a quien lo practica. Por lo regular no conocen a sus clientes, pueden ir a lugares más privados y desconocidos. No tienen el control de la situación, físicamente suelen ser más débiles, tal como fue el momento en el que las victimizó Gregorio. Las características de las 3 primeras víctimas fueron prostitutas, de cabello quebrado corto, estatura promedio, delgadas, menores de edad. En una entrevista para El Universal declaró que su odio hacia las mujeres y su instinto asesino se originó después de que se divorció de su primera esposa Gavina Lara González, quien le había sido infiel. Con esta declaración se puede inferir que las prostitutas tenían características físicas que le recordaban a su expareja y debido a la actividad sexual de ellas con diferentes personas, el asesinarlas fue una especie de venganza por lo que le sucedió. El caso de Graciela era diferente. Fue una víctima situacional, el contexto que vivía en ese momento fue lo que la puso en riesgo. El riesgo situacional de ser víctima de Graciela era alto. Previo al momento de ser victimizada por Gregorio ya existían los antecedentes de las actividades que él realizaba. Por tal motivo, sin que ella fuera la elegida o se tuviera la motivación para agredirla, cualquier momento que diera las condiciones necesarias o expusiera más a Graciela, aumentaría la probabilidad de ser victimizada, tal como pasó. Hasta aquí este breve análisis sobre la carrera delictiva de Gregorio Cárdenas. Muchas gracias por ver este video.
Cualquier duda o comentario déjenlo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartir o si están viendo esto en Facebook, darle like a la página, al video, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos hasta el próximo video.